Bueno, pues buenos días a todos y en primer lugar, como no podía ser de otra manera, dar las gracias a nuestros anfitriones, a COE, a CEPIME, por acogernos una vez más en su casa para una jornada de AESAE. Y en este caso, una jornada que promete porque el título que tenemos es enormemente ambicioso, además yo diría que también de enorme actualidad. Y se trata de hablar de algo tan importante como es una inversión o las inversiones en un entorno que está ahí y que sabemos que, por desgracia, no va a desaparecer en el corto y medio plazo, que es el inflacionismo, la inflación. Y intentar, digo intentar, porque ya veremos hoy a lo largo de la mañana si además de intentar se puede hacer, es decir, una planificación patrimonial razonable, interesante, que dé una estabilidad, una seguridad al inversor y por lo tanto también una rentabilidad al inversor. Vamos a tener claramente dos ponencias muy concatenadas, muy relacionadas, una que se refiere a una coyuntura macro, decir, que sin duda es importante saber en dónde estamos y hacia dónde vamos desde el punto de vista macroeconómico para entender el escenario en el que nos movemos y en el que nos vamos a mover en un futuro. Y en segundo lugar, pues vamos a hablar de algo, como decía antes, que es de enorme actualidad, que es de alguna manera la fiscalidad, de algo tan importante como es la imposición directa a la riqueza, pero en definitiva de la fiscalidad. Yo voy a decir solo dos cosas, que decir, y luego voy a presentar a los ponentes, pero antes de nada también presentar a la vicepresidenta de SAE y miembro de la Junta Directiva de COE, a Beatriz, que ya es conocida por todos y que será una vez más la que tenga la responsabilidad de la dirección de esta jornada y después pues, intentar sacar el mayor rendimiento posible a través de las preguntas que se vayan formulando tanto a través de las redes social como, lógicamente, de las personas que habéis tenido a bien venir esta mañana a compartir este rato con nosotros en este salón de la COE. Yo solamente quiero dar dos o tres pinceladas, quizás más que como presentador, como animador, ¿no? Es decir, de la jornada. Animador porque es cierto, es decir, y no revelo ningún dato que sea desconocido por los presentes, que España es un país de pymes, España es un país de micropymes y España es en definitiva un país de clases medias. Y cuando nosotros analizamos la estructura fiscal, que es decir, de un país de estas características, y en este caso del nuestro, es decir, lo que primero vemos, es decir, sin gran esfuerzo y sin ser ningún doctor en ninguna materia, es que la mayoría de la presión fiscal, de la carga fiscal del Estado, es decir, se residencia precisamente en esos tres segmentos. La pequeña y mediana empresa, la micropyme, el autónomo y, en definitiva, que decir, los funcionarios de clase media que también, lógicamente, intentan ahorrar en lo que pueden. Básicamente, desde esa perspectiva, es decir, la otra realidad, que ya va más al ámbito político o geopolítico, es que estamos en un escenario de incertidumbre. Tampoco descubro nada. Un escenario de incertidumbre a nivel global, con elementos geopolíticos enormemente complejos y enormemente preocupantes. La guerra de Ucrania, el conflicto ahora mismo de Israel, el entorno, digamos, inestable en la zona de Oriente Medio y otros elementos, es decir, que no son hoy por hoy, es decir, elementos preocupantes desde el punto de vista de conflictos internacionales, pero sí, es decir, un creciente, cada vez más, es decir, una creciente pujanza, podríamos decir, de gobiernos populistas, es decir, de gobiernos extremos, con soluciones económicas y soluciones políticas, es decir, en muchos casos más que discutibles y, a mi juicio personal, es decir, muy en contra de lo que podríamos decir que es decir, una predecibilidad, una estabilidad, es decir, y un escenario más o menos razonable que garantice una evolución económica estable. En ese escenario de incertidumbre global, es decir, lógicamente hay riesgos. Esos riesgos son los que todos deben de valorar o todos valoramos cuando tomamos decisiones. Y sobre todo cuando tomamos decisiones
con aquello que se suele decir que con lo de comer no se juega, es decir, con el dinero, es decir, con lo que cada uno tiene, lógicamente, en un momento determinado, para reconducir a eso que cada vez es menor, que se llama ahorro. Obviamente, en este contexto y en esta realidad, es decir, no somos, y al decir no somos me refiero a España, no somos nosotros, es decir, extraterrestres, no somos distintos. Es decir, primero, lógicamente, participamos de esas incertidumbres, es decir, globales y, por supuesto, geopolíticas, como no podía ser de otra manera. Estamos en un entorno occidental, somos miembros de la Unión Europea, somos miembros de la Organización Atlántica, y, en definitiva, que decir, por mucho que nos empeñemos, no podemos inhibirnos, que decir, o darnos a la vuelta, es decir, a esas realidades que de una manera o de otra nos afectan, en lo político y, obviamente, en lo económico. La realidad de la crisis del COVID y de las crisis económicas, o de la crisis económica en la que estamos, es decir, lleva también a un entorno, es decir, preocupante, que se va a analizar hoy, que es el inflacionista, que parece que va ahora mismo en una ruta, podríamos decir, de reducción, pero de reducción, es decir, no muy intensa, ¿sí? Y por lo tanto tampoco se atisba, al menos desde mi punto de vista, un panorama en el corto plazo o en el medio plazo que nos pueda llevar a escenarios, es decir, de bonanza como los que hemos vivido no hace muchos años, desde el punto de vista de inflación y desde el punto de vista también, lógicamente, de inversión. Es un entorno complejo para tomar decisiones, como decía, y es un entorno complejo también porque esas incertidumbres, a mi juicio, y esto es un criterio personal, se agravan, es decir, se evidencian todavía de una manera más notable en el ámbito de nuestra economía y de nuestro país. Me estoy refiriendo a que a esa incertidumbre se le junta, es decir, también una realidad en España, que es la existencia y el establecimiento de un gobierno populista, igual que en otros países. Es decir, gobierno populista con soluciones económicas y fiscales, es decir, que son difícilmente compatibles, es decir, con estrategias de sostenibilidad económica, con políticas de gasto público que llevan a escenarios macro enormemente complejos de manejar, y con, lógicamente, un creciente déficit público y endeudamiento que hace que sea muy difícil, por no decir, yo creo casi imposible, cumplir con los objetivos de estabilidad macroeconómica y estabilidad fiscal que la propia Unión Europea ya recupera y que va a exigir y exige ya a los Estados miembros después de la amnistía, vamos a utilizar la palabra que está de moda, y decir que tuvimos como consecuencia del COVID. Obviamente, esa realidad se une, decir, dirán que soy pesimista, otros dicen optimista bien informado, no lo sé, pero bueno, la verdad es que muy optimista no. Se une a nuestra estructura fiscal. Yo, como jurista fundamentalmente que soy, y además al que he dedicado unos cuantos años a la administración tributaria, eh, tengo que decir que nosotros teníamos un sistema fiscal razonable, equilibrado, mejorable como todo en la vida, es decir, y tocable y retocable y reformable, es decir, año tras año, como ha sido normal siempre con todos los gobiernos, a través de las leyes de presupuestos, a través de modificaciones puntuales y cuando existía, que ya no existe, a través de la célebre ley de acompañamiento. Cuando ahí tienes un sistema fiscal estable, es decir, que puede evolucionar más o menos, quiero decir, y que simplemente lo que se hace son ajustes anuales para acomodar realidades sociales y políticas a precisamente esa norma que aplicas todos los años, a mi juicio lo que hay es una situación de certidumbre y de seguridad, que es lo que también entiendo que genera un escenario de estabilidad para que el inversor pueda tomar sus decisiones sin riesgos, sin sobresaltos y sin temores. Cuando ese sistema fiscal, que decía, lo que se hace es transformarle o reformarle a martillazos cada vez, y además, es decir, que se introducen elementos fiscales novedosos, llamémosles nuevos impuestos, es decir, que vienen a agravar cosas que eran difícilmente predecibles meses o años antes. Lógicamente, lo que hace eso es generar una incertidumbre jurídica, es decir, enorme,
y, por lo tanto, una inseguridad para el inversor a la hora de tomar decisiones. Siempre se dice que el dinero es temeroso, pero es lógicamente más temeroso cuando quien te gobierna es simplemente impredecible. Y eso es lo que creo que básicamente tenemos. Desde mi punto de vista, hemos pasado de tener un sistema fiscal a tener hoy un sistema recaudatorio. Es decir, el único objetivo real es recaudar lo suficiente para ser capaces de atender al desmesurado gasto público y a la creciente deuda pública. Cuando lo único que se arbitra u organiza es un sistema recaudatorio, pues obviamente la inseguridad es enorme. Si a eso le añadimos la inseguridad jurídica, pues lógicamente estamos en un plus de inconveniente y de dificultad precisamente en el capítulo de la inversión. Inseguridad jurídica, y pongo solo un ejemplo porque digamos que es el de ayer, es el más reciente, ¿no? Podríamos ir para atrás y poner muchos más. Se va a hablar hoy de la fiscalidad, es decir, del patrimonio y de la riqueza y de las grandes fortunas. Y hace relativamente poco tuvimos la noticia, digo la noticia porque no hemos conocido el texto todavía de la sentencia, del Tribunal Constitucional sobre el impuesto a las grandes fortunas. No voy a entrar en hablar de esa sentencia, que sí, ya lo haremos en otro momento, y sobre todo cuando podamos leerla entera, incluidos los 4 votos particulares, pero sí voy a decir solo una cosa. Es decir, la sentencia del Constitucional parece que avala, pues bueno, no lo parece, avala, es decir, un impuesto que se crea en el mes de noviembre, con efecto retroactivo a todo el ejercicio. A todo el ejercicio. Es la primera vez en la historia que pasa esto. Es decir, con esta doctrina del Tribunal Constitucional, podríamos dentro de 15 días tener un decreto ley con un nuevo impuesto, porque también se puede crear ya un impuesto por decreto ley, por cierto, que antes no. Y a partir de ahí, con efecto retroactivo, a todo lo que hayamos planificado, ingresado y pensado para el ejercicio que termina exactamente dentro de un mes. A mí esto me parece muy fuerte, sinceramente. Y digo, por poner esta pincelada. Y esto genera, a mi juicio, una inseguridad jurídica brutal en nuestro ordenamiento jurídico y, evidentemente, en lo que es básicamente nuestra estructura, es decir, jurídica recaudatoria. Pues bien, en ese escenario en el que nos movemos, como decía antes, es decir, nada menos tenemos hoy el reto de ver si es posible una planificación patrimonial, ver si somos capaces de aconsejar al inversor, de la mejor manera posible para que lo haga de la manera más segura posible y más rentable posible. Y yo creo que para eso pues tenemos aquí a los mejores o a uno de los mejores, que es a Norway Capital, que nos van a hablar, como decía antes, de 2 elementos fundamentales que son interrelacionados y que tienen que ver con la macroeconomía y con la fiscalidad. Nada más, como decía, he intentado ser animador, aunque no sea muy optimista el discurso. Darles las gracias a todos por estar aquí y, por supuesto, pues estar deseoso de escucharles a todos. Y, por tanto, paso la palabra a Beatriz para que presente ella a cada uno de los ponentes y para que dirija la jornada. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Muchas gracias a la COE por facilitar esta jornada. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias a los que nos siguen online. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel y, sobre todo, fundamentalmente pienso que la empresa hay que cuidarla y mimarla porque es la que produce riqueza, por la que es a través de la que los trabajadores pueden subsistir, pueden pagar sus facturas, pueden pagar sus hipotecas, pueden llevar a sus hijos al colegio, pueden a la vez comprarse una casa, a la vez de esa casa también las empresas que se dedican a la decoración, las empresas que se dedican a la construcción, un montón de operarios que también llevan a cabo sus trabajos y servicios alrededor de esa construcción, y no solo de eso, sino los pequeños comercios, las medianas empresas, son fundamentalmente a las que hay que cuidar porque son ellas las que van creando el día a día y producen riqueza, porque la riqueza, si hay mucho funcionario público, yo soy funcionaria pública, estoy ahora en excedencia,
pero si no se crea riqueza, los funcionarios públicos no cobran, las pensiones no se pueden pagar, los subsidios, la ayuda a las personas que más lo necesitan. Y yo creo que la empresa está haciendo un gran esfuerzo en la actualidad para poder concitar esa vida laboral y dar todo lo que puede de sí para que la economía de este país y el sustento de este país siga adelante. Bueno, sin más preámbulos, no quiero quitar tiempo a los ponentes que nos van a hablar de temas muy interesantes. Tras la exposición de ambos ponentes, pueden hacer ustedes las preguntas que tengan o que estimen convenientes y también a través de sus ordenadores. Santiago Galletero Sepúlveda, que nos va a hablar de coyuntura macro, tendencias y desafíos. Es CEO de Northwest Capital y responsable del área de inversiones y estrategias de inversión de la agencia. Cuenta con 20 años de experiencia en banca privada y gestión de patrimonios. Inició su carrera profesional como gestor de fondos y clientes institucionales en BBVA y con posterioridad se incorporó a patrimonios de BBVA desde su creación como gestor de SICAPs y asesor de inversiones en los últimos 4 años como jefe de equipo en dicha entidad. Santiago, tienes la palabra. Buenos días. Mi nombre es Santiago Galletero, soy el responsable de estrategia de inversiones de Northwest Capital y voy a hablar durante unos minutos sobre coyuntura macroeconómica. Lo primero que quisiera hacer antes de empezar en este tema tan arduo es agradecer a la COE y todas las entidades que han hecho posible que compartamos con ustedes estos minutos y que podamos utilizar esta sala, que la verdad es que es impresionante para tal efecto, ¿no? Bueno, vamos a intentar explicar la coyuntura económica, qué está pasando, qué es lo que ha venido para quedarse, qué puede cambiar, y vamos a intentar ayudar a quien escuche esta presentación a tomar algún tipo de decisión, sobre todo para la inversión, que es a lo que yo me dedico. Vamos a estar más orientados al mundo del dinero invertido que al mundo de la empresa y bueno, porque es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Y lo que vamos a intentar hacer es ver las grandes variables macro, en qué posición están y qué cabe esperar para un futuro más o menos cercano o para más medio y largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia, porque como yo siempre digo, la historia, si no la conoces, corres el peligro corres el peligro de... Perdón, corres el peligro de repetirla. Y este gráfico, bueno, pues es un gráfico que tiene 3 variables económicas desde el año 80. La línea negra es los tipos de interés que fija la Reserva Federal, que da la sensación que en los últimos 5 o 6 años es lo único a lo que le importa al mercado financiero, que va a hacer Jerome Powell o Christine Lagarde con los tipos de interés, ¿vale? Ahí tenemos una historia de 20 años. La línea roja es la evolución del tipo de interés a 10 años en Estados Unidos. ¿Vale? Y la línea verde es la línea de la inflación, es el tipo de inflación que hemos tenido. Y lo que podemos constatar en una primera vista es que llevamos 40 años, que se dice pronto, con tipos de interés bajando. Hasta el año 2020 los tipos de interés han estado bajando, tanto en el corto como en el largo plazo. Y eso a nivel económico ha generado muchas situaciones que se han enquistado en la acción económica de las empresas y de los economistas y de las personas que están en la economía, ¿no? Constantemente hemos tenido unos tipos de interés cada vez más bajos. En un primer momento, hasta el 2008, acompañado de una inflación decreciente constantemente, pero a partir del 2008 se genera un nuevo elemento en el sistema que cambia un poco ese perfil. Y es la crisis de los bancos, la crisis financiera global del año 2008, que probablemente sea, desde el punto de vista económico, la crisis más dura que va a vivir esta generación. La anterior crisis de esta índole se dio en el 29. O sea, yo creo que yo ya no llego a los 70 años que suele durar este ciclo. Pero en cualquier caso, eso cambió el sistema. ¿Qué pasó en el año 2008? Si ven ese pico hacia abajo de la inflación de la línea verde que se va por debajo de cero, se va a deflación. Aquí el presidente de la Reserva Federal era un señor llamado Ben Bernanke, que tenía una tesis doctoral en economía japonesa. Ustedes saben, la economía japonesa lleva en deflación mucho tiempo, y le preguntaron que qué haría si la economía americana entraba en deflación. Ben Bernanke contestó que tiraría dólares desde un helicóptero.
Cuando la economía americana llegó a deflación en el año 2009, lo que hizo Ben Bernanke fue tirar dólares desde un helicóptero. Lo que pasa es que le llamó quantitative easing, que es mucho más bonito, pero lo que hizo fue incrementar la masa monetaria de una manera espectacular. ¿Vale? Esta es la reserva el balance de la Reserva Federal. Esto a veces es, podemos estar mucho tiempo explicándolo, pero lo que yo quiero que ustedes piensen es que para la Reserva Federal el dinero es una deuda. Por lo que para nosotros es un activo, es un billete, para el Banco Central Europeo es una deuda. Está en su activo en la parte del pasivo. Y aumentó muchísimo su pasivo, aumentó muchísimo la cantidad de dinero que había. La primera subida fue el año 2008 y luego ya, cuando se vio que esto funcionaba, se incrementó con la siguiente crisis, que fue la crisis de la pandemia en el año 2020, que es el siguiente escalón que tienen ustedes en ese gráfico. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 20 años es que hemos tenido un dinero cada vez más barato, porque el tipo de interés era más barato, y cada vez más dinero y más barato. ¿Qué hace un agente económico cuando eso ocurre? Compra bienes. ¿Por qué? Porque prefiere tener cualquier cosa en lugar de dinero, porque hay mucho y es muy barato. ¿Vale? Y lo que hacen es que los activos suben. Los activos financieros, los activos inmobiliarios, el oro, las criptodivisas, todo subió. El arte, ¿por qué? Pues porque era fácil financiarse, era barato y había mucho dinero. Y lo que tuvimos fueron unos años espectaculares de rentabilidad. Estos son bonos, son índices de bonos. Tenemos todos los gubernamentales por encima del 4% anual, cuando teníamos inflaciones incluso por debajo de cero. Y ya si nos vamos a los más arriesgados, que son los bonos de baja calidad, también llamado high yield, porque no queda bonito decir baja calidad, es mejor decir high yield, o los bonos emergentes, tienen rentabilidades del 6 o 7% anual compuesto. Eso es mucho dinero durante estos años. Pero también fue a las bolsas. Si vemos las bolsas americanas, la bolsa mundial, las bolsas emergentes, tienen rentabilidades anuales por encima del 6%, más en los sitios en donde menos pesaba el sistema financiero. Desgraciadamente en el IBEX pesaba mucho y nos ha costado bastante más, y la rentabilidad del IBEX todavía está un poco por detrás. Pero lo que ha ocurrido durante esos años es que los activos financieros han subido. ¿Y quién tiene los activos financieros? ¿Quién es propietario de activos financieros? Pues la gente que tiene más renta. Y eso es lo que ha provocado en gran parte todo el aumento de los populismos que hemos visto. Yo lo veo así, desde el punto de vista económico. A la gente que veía que su situación económica no era tan bollante como los que tenían patrimonio, pues han venido gente a azuzarle al fuego y han salido los populismos por todas partes, porque no solamente es España. Tenemos Inglaterra con su Brexit, tenemos a Italia con un partido de extrema derecha, tenemos, bueno, no voy a entrar en ese, que no es mi tema, no es mi lugar. Pero también tuvo una consecuencia mala esta historia, que es esta de aquí. Lo que vemos en líneas verticales a distintos niveles de azul son la deuda de los distintos países, la deuda de los distintos gobiernos, ¿vale? Perdón, son el dinero de los distintos bancos centrales, ¿vale? Y la línea azul de hacia arriba es el endeudamiento mundial, medido en porcentaje de PIB. Hemos llegado a tener el 260% del PIB mundial endeudado. Se debía 2,5 veces más de lo que se tenía, lo cual iba acompañado con la cantidad de dinero que los bancos centrales estaban produciendo, ¿vale? Y eso es la consecuencia negativa de todo lo que hemos visto de las medidas económicas de liquidez extrema y baja tipo de interés que se dieron a la economía. Ese nivel de endeudamiento se podía pagar cuando los tipos de interés estaban en el 0%. Cuando los tipos de interés se van al 5 o al 6%, aquí se complican las cosas. Este no es solamente endeudamiento público, es endeudamiento global, con lo cual incluso se abrió teorías, no voy a entrar en esto, de la teoría monetaria moderna, que hablaba de que las deudas de los gobiernos habían que pagarse. Bueno, cuando estas cosas pasan siempre hay gente que tiene ideas novedosas, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que ahora mismo, con los niveles de interés que tenemos, esta deuda pesa y pesa bastante, ¿vale? Y esta es la consecuencia mala de todo lo que teníamos durante el tiempo pasado. La primera pegada se produce en el 2022. El primer cambio de paradigma se produce en el 2022. Realmente empieza a producirse en el 2021, que es con la subida de la inflación. Esas tres líneas que suben hacia arriba, negra, roja y gris, son distintos tipos de inflación. La que sube más arriba es la inflación general y las otras dos son dos tipos de inflación subyacentes seguidas en Estados Unidos.
Acuérdense que el año pasado, durante los primeros meses de subida de inflación, la Reserva Federal y los distintos bancos centrales hablaban de que era una inflación coyuntural debido a la apertura de las economías después del COVID, debido a la falta de suministro de distintos productos y que no hacía falta afectar a la economía para controlar esa inflación galopante que se fue a niveles del 10% en inflación general. ¿Pero qué ocurrió? Que esa inflación general, que venía de las restricciones que venían del COVID y de la falta de elementos, empieza a trasladarse a las dos inflaciones que van por debajo, que es la inflación subyacente. La inflación subyacente hizo que subieran los salarios. Y al subir los salarios, esto se retroalimenta con bastante fuerza. Y aquí es donde tiene que empezar a actuar la Reserva Federal. Subiendo los tipos, pues de 0 a 5,50 en un año y medio, que es la subida no más fuerte que ha habido, pero sí la más rápida. En una economía que llevaba 20 años con dinero barato, en una economía que lleva 20 años con expansión de masa monetaria, se empieza a retirar la masa monetaria y se sube el tipo el precio del dinero de la manera más rápida en la historia. Lo que ha provocado la economía es, pues no, lo que ha provocado es una economía, primero, la subida de los tipos de interés, que es la línea azul clarita que ven ahí, los pagos que tiene que hacer el tipo de interés el gobierno americano en la deuda del Tesoro, que está a niveles nunca vistos, lógicamente, porque nunca han tenido tanta deuda, con lo cual a nada que tengan los tipos un poco más altos, eso se dispara exponencialmente, y lo que tuvimos es el peor año en el mundo financiero desde que hay registros. El año 2022 es el peor año para la inversión en activos financieros desde que se miden estas cosas. Porque hemos tenido años peores de bolsa. Hemos tenido un 2008 con la bolsa bajando un 40%. Hemos tenido años de bajadas del 35% y el 40% en renta variable, pero el año 2008, que está ahí apuntado, la renta variable bajó un 40%, pero la renta fija subió un 15%. Con lo cual, si uno tenía una cartera medianamente diversificada, no había pasado un buen año, pero bueno, podía tener unas rentabilidades más o menos cercanas a 0 o entre el -1 y el -5, una cosa de este estilo, a no ser que fuese un inversor en bolsa que luego lo recuperaría, pero en aquel momento lo pasó muy mal. Pero es que el año 2022 la renta variable bajó un 20% y la renta fija, que le llaman renta fija porque cuando fueron a ponerle el nombre de renta variable ya estaba ocupado, bajó un 20%. Con lo cual, una cartera de un cliente defensivo que tuviera renta variable y renta fija se pegó un castañón del 16, 15, 18%, sin capacidad de diversificar, porque te tenías que ir a activos criptos que también cayeron, no había nada que el año pasado fuese bien. ¿Por qué? Porque llevabas 20 años con esos activos subiendo, tiene parte de lógica. El año pasado Wall Street lo pasó muy mal, muy, muy mal. Main Street no lo pasó tan mal. La gente en la calle no sufrió estas caídas. Pero los que tenemos que estar en ese trabajo, quienes tenemos ahorros, sufrimos un año tremendamente complicado. Y ahora llegamos a 2023 y en el 2023 han seguido subiendo los tipos. Pero la subida de los tipos en el 2023 tiene otro carisma. Es distinta al motivo por el que subieron los tipos en el 2022. En el 2022 los tipos subieron porque la inflación era galopante. Daba igual qué pasara con el crecimiento, había que controlar esa inflación. Era galopante y no controlarla podía tener consecuencias muy graves. Y con un crecimiento a la baja se tuvieron que subir los tipos de interés. En el año 2023, sin embargo, no. En el año 2023 la inflación ha ido corrigiéndose, pero sin embargo los tipos de interés han seguido subiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la resiliencia, que también es otra palabra que está muy de moda, de la economía a bajar, la economía americana ha aguantado muy bien todos los envites de esta subida de interés, hacían que se pusiera en duda que se pudiese controlar la inflación, que se pudiese controlar esa inflación, con lo cual la subida de intereses del año 2023 viene más por fortaleza económica que por subida de inflación, que no es tan mala noticia. Entonces, ¿en qué situación nos quedamos? ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa? La situación actual. Ya dejamos la historia atrás y vemos en qué situación estamos ahora mismo. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, pues tenemos una inflación que está remitiendo. Eso está claro, por todas las medidas que podamos ver. Realmente, en el G7, en todos los países donde la inflación ha sido un problema, en China no ha sido un problema, por lo cual no está remitiendo, pero no ha sido un problema. En Japón tampoco ha sido un problema. En los lugares donde la inflación ha sido un problema, está remitiendo. La economía se está desacelerando, pero el desempleo continúa bajo. No ha subido el desempleo. En ninguno de los países desarrollados han tenido un crecimiento del desempleo importante. Y eso hace que la economía sea mucho más fuerte.
que la caída económica, que la desaceleración económica que se está produciendo sea mucho más suave. Esta es una variable clave. Si el desempleo estuviera siendo muy alto, entonces tendríamos otras consecuencias económicas. Los tipos de interés van a mantenerse elevados, por lo menos en el corto plazo. Van a ir a la baja para poder aliviar la carga de intereses que tienen los agentes económicos, pero van a seguir a niveles altos porque la inflación todavía sigue siendo alta y porque el desempleo no obliga a los bancos centrales a tomar medidas de estímulo. Las condiciones crediticias se han endurecido. Eso sí que está ahí y eso en el medio plazo puede tener su problema. La masa monetaria, es decir, el balance de los bancos centrales se está reduciendo. La cantidad de dinero se está reduciendo. El dinero es más caro y hay menos. La confianza empresarial está bajando, está por debajo de 50. En las medidas que seguimos nosotros, que son PMIs y cosas de este estilo, ISMs, el 50 es lo que marca la aceleración de la desaceleración y se está reduciendo. La demanda de crédito, por tanto, la demanda de crédito que las empresas hacen si tienen baja confianza, también está bajando y se está provocando un aumento de los impagos. Esto lo iremos viendo paso por paso cada uno de estos puntos. Y luego veremos dónde invertir o dónde hay que tener un poco de fe o de creencia en invertir en un entorno de inflación baja y de crecimiento bajo. Si me permite, voy punto por punto. Que la inflación está remitiendo, ahí lo ven. Estas son las tasas de inflación del G7, de los 7 países más importantes del mundo, y todas parece que han hecho pico ya durante el año pasado. Esta es la inflación general. A veces nos da miedo, sobre todo con el tema de Hamas y de Israel, que un aumento del precio del petróleo pudiese hacer un pico en este indicador, pero bueno, ni siquiera eso ha sido capaz de levantar las inflaciones generales. Las inflaciones subyacentes están un poco por arriba porque el desempleo es muy bajo y entonces los salarios siguen revisando fuerte al alza, pero cada vez está deteriorándose un poco más el mercado laboral y esos salarios están siendo algo más controlados. De hecho, las expectativas de inflación, que este es el gráfico de la izquierda, estamos justo antes de que empiece la línea de puntos. Ese gráfico hay que interpretarlo bien. Ahora estamos todavía en términos de 5, 6, 4% de inflación. Se estima que converjan al 2% al final del año 2024. Aunque en el largo plazo, ese gráfico de la derecha, es lo que estiman los mercados que van a ser las inflaciones a largo plazo en Reino Unido, que estamos hablando del 3,5%, y en Europa y Estados Unidos, que hablamos del 2,5%, lo que espera el mercado es que las inflaciones se queden en esos niveles en el medio y largo plazo. Y yo creo que los bancos centrales hasta están cómodos. Si ellos hablan de que su objetivo de inflación es un 2%, pero un poco más de inflación cuando hay mucha deuda, a los bancos centrales tampoco les va a hacer mucho daño. Quedémonos con este dato en la cabeza. Las inflaciones en los próximos años van a estar en la zona del 2,5-3%, muy probablemente. No creo que los bancos centrales vayan a ser muy agresivos para corregir una inflación del 2,5 al 2 y llevarse el desempleo por delante. Pero bueno, lo veremos. Hemos visto cosas bastante peores. Esto es lo que ocurre con la inflación. Parece que hemos hecho pico y que tiende a la baja. Quédense con el dato del 2,5% de inflación a medio plazo, que luego tendrá su importancia. El desempleo, pues todas las economías grandes se están desacelerando, Estados Unidos especialmente, porque Estados Unidos ha tenido un crecimiento en el 2023 muy alto. El tercer trimestre de 2023 ha sido un dato sorprendentemente alto. Todos hablábamos de que podía entrar en recesión y se desmarcan con un 4,9 de crecimiento trimestral anualizado, que a los que estamos en esto, pues básicamente nos sorprendió bastante, pero ahí tienen China, que va a ser el 5,5 al 4,5, Estados Unidos, que baja del 2,3 a la zona del 1, Japón, que se queda en la zona del 1. La zona euro sube un poco porque el año 2023 ha crecido menos de lo que se esperaba, pero todas las economías grandes tienen crecimientos muy suaves por debajo del 1%. China está en los 4, eso es verdad, pero un 4,5% de crecimiento en China es el crecimiento más bajo de la última década, o sea que tampoco, quitando el COVID, tampoco es así. Pero fíjense en los gráficos de la derecha, que son los gráficos de desempleo. ¿Vale? En el gráfico de arriba viene el desempleo europeo, la media europea está en el 6, Alemania, que está en economía plana, recesión, tiene un desempleo del 3%. Quiero decir que al final aquí Alemania tiene un problema en estos momentos porque a lo que había apostado a su economía, que era gas barato de Rusia y a inmigrantes de Europa del Este para que entrasen en la mano de obra, se les ha ido al traste, tienen que cambiar de plan. No vamos a entrar tampoco en temas políticos, pero allí los verdes ya saben ustedes qué potencia tienen y bueno, pues ahora están quemando carbón hablando de ESG, pero necesitan calentar y tener energía en sus industrias y bueno, pues
Ahora mismo tienen una economía en total atonía, 0%, pero con un desempleo bajísimo. La media europea está en el 6%, ahí tienen Italia y Francia, y luego está España. España, que un desempleo del 12% es casi un éxito. O sea, España en el momento de burbuja, de mayor burbuja, que fue en el 2006, no bajó del 8% de desempleo. Se habla que la tasa de desempleo que en España empieza a aumentar la inflación está en el 12%. O sea, que ahora mismo estamos en niveles de empleo muy buenos, a pesar de que tengamos una media de desempleo del doble de lo que tienen el resto de los socios europeos. Es por las características que tiene la economía española y por el sistema de bienestar, cosas que ya entraríamos en política y no me quiero meter en ellas, ¿no? Abajo tienen la inflación americana, perdón, el desempleo americano. El desempleo americano está en mínimos desde los años 60. Llegó a estar en el 3,3, está en el 3,8. Desde luego es una tasa de desempleo que acelera la inflación, ¿vale? Hay una tasa de desempleo a partir de la cual, si bajas más el desempleo, aumentas la inflación. Ellos lo llaman NAIRU, ¿vale? Y es una cosa que miran mucho los bancos centrales. Está en la zona del 4,25%. La tienen por debajo. Ahora mismo, en Estados Unidos, los empresarios están reticentes a despedir. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho encontrar trabajo después. Hay 2 ofertas de trabajo por cada demandante de trabajo. Ahora, eso ha bajado de 2 a 1,5, con lo cual el mercado laboral americano está muy estrecho y eso hace que las bajadas salariales sean complicadas. Las bajadas salariales se producen cuando hay más desempleo, cuando hay más recurso ocioso del factor trabajo que ahora mismo nos está dando. Con lo cual no vemos una crisis galopante porque los desempleos van a seguir siendo bajos. En cuanto a los tipos de interés, van a seguir elevados, aunque van a estar a baja. Ahí vemos cómo van a estar los tipos de interés dentro de un año. Estados Unidos y Reino Unido, pues por la zona del 4%, Europa por la zona del 3%, y luego tenemos las 2 economías más estables, con poco crecimiento, que son Japón y Suiza, que la tienen en la zona del 1%, y ahí lo van a tener, ¿vale? Pero sí que tenemos una tipo de interés a corto plazo del 3% que va a estar por encima de las inflaciones de las que hemos hablado antes, el 2,5%. Con lo cual el mundo ya no es tan negativo a la hora de invertir en tipos de interés, en cosas que tengan que ver con los tipos de interés y no con el crecimiento. Las condiciones crediticias se están endureciendo. Menos dinero y más caro hace que las condiciones. Esto es básico, esto es un gráfico que lo grafica y lo muestra, pero está claro que ahora mismo pedir prestado es más complicado. Fíjese, en Estados Unidos, donde se fijan los tipos de interés con la deuda a 30 años, pedir una hipoteca ahora cuesta el 8%. Hipoteca tipo fijo cuesta el 8%. Tampoco hay que alarmarse. El número de hipotecas a tipo variable en Estados Unidos, que es el gráfico de abajo a la derecha, está por debajo del 5%. O sea, la subida de tipos de interés no le ha afectado más que al 4% de las hipotecas en Estados Unidos. Esto no va a descarriar la economía, no va a hacer que haya quiebras en cadena. Pero el gráfico de arriba es muy complicado. Vale, a la gente no le están subiendo los tipos, pero la gente no está haciendo hipotecas. ¿Por qué no? Pues porque es muy caro. Y si no hacen hipotecas, se compran casas. Si no se compran casas, el sector constructor, que hablábamos antes, el decorador, todo lo que arrastra ese sector, pues puede tener unos crecimientos más bajos. Y fíjense, se han desplomado. Tiene su lógica. Si tienes que pagar un 8% de tipo de interés por una hipoteca, ya no pides con tanta facilidad como cuando era al 0,50 o al 1,25. O sea que esto es lo que tenemos que ver. Por eso los tipos de interés no van a seguir estando en estos niveles y van a bajar. No porque haya un problema de crecimiento, sino porque hay un problema de pago. Y eso tendrá que afrontarlo Jerome Powell y su equipo y Janet Yellen y todo el que esté por allí para ver cómo lo resuelven, porque es una de las cosas que más nos complican las cosas. La masa monetaria, la hemos visto, está bajando desde 2020 y se estima que esté bajando. Y el gráfico de la derecha es muy interesante. El gráfico de la derecha, lo que viene es la línea negra que baja, son los compradores naturales de deuda gubernamental americana, eran el Banco Central americano y los bancos comerciales. Los bancos comerciales, después del problema que tuvieron en marzo de este año, recuerden la quiebra de Silicon Valley y estas cosas, ya no son compradores de deuda. El Banco Central americano, la Reserva Federal, ha dicho que ya no va a comprar más deuda, con lo cual, si se sigue emitiendo deuda, que es la línea azul, ¿quién la compra? Pues tendrán que ser inversores privados, inversores finales. Y esos inversores finales van a exigir mayor tipo de interés de lo que exigían los bancos centrales y de lo que exigían los bancos comerciales. Hay otro comprador natural, que es China.
porque toda la superávit que tiene China de balanza por cuenta corriente lo compraba en dólares en gobierno americano. Pero es que China ya no tiene superávit por cuenta corriente. China están pasando cosas bastante más complicadas y eso está haciendo que tampoco China sea comprador natural de los bonos del gobierno americano. Con lo cual los tipos del gobierno americano no se van a desplomar. Tendrían que hacer una labor muy importante a la Reserva Federal para que eso ocurriese, porque los compradores naturales se han ido. Las confianzas empresariales están por debajo de 50. Si eso significa que el crecimiento va a la baja. El crecimiento se hace negativo cuando están por debajo de 44. No es lo mismo que el crecimiento de crezca más despacio, a que crezca negativo. ¿Vale? Si ven, Alemania está en 42, Francia está por ahí. Y solo están por encima de 50 India, Brasil y Grecia está ahí en 50. ¿No? Entonces, los grandes países están, los empresarios de los grandes países, porque esto es una encuesta que se hace a los gestores de compra de los grandes países, no están demasiado optimistas con el entorno económico, con lo cual no piden prestado. Y la demanda de préstamo baja. Y si la demanda de préstamo baja, la actividad también baja. Eso es algo que tenemos que ver en el futuro. Entonces, otra de las cosas que está pasando es que están aumentando los impagos. No están en niveles altos, no están en niveles de crisis, pero sí que están aumentando los impagos de tarjetas de crédito, préstamos de coches. ¿Por qué? Pues porque tiene que pagar más interés por ellos. Tiene toda su lógica. Esto veremos a ver dónde acaba también. Es otro de los problemas que hay. Y la cuestión aquí está en dónde invertir con un crecimiento a la baja e inflación a la baja. No sé si el escenario ha quedado suficientemente claro. He querido tocar igual demasiadas cosas para el tiempo que tenemos, pero bueno, me parece importante ver las fortalezas y las debilidades de toda esta situación. ¿Dónde invertir? Aquí traigo un cuadro sobre los tipos de interés de distintos tipos de renta fija. ¿Vale? Lo más seguro a la izquierda, lo más arriesgado a la derecha. ¿Vale? Lo más seguro son los bonos gubernamentales, donde tenemos aquí pues, Japón, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Europa. ¿Vale? Aquí tenemos tipos de interés que van en la zona del 4%, una cosa de este estilo, 3 y pico, 4%. Ya si nos vamos a bonos corporativos, nos podemos ir al 6%. Bonos corporativos de grado de inversión nos podemos ir al 6%. ¿Vale? Bonos corporativos de grado de inversión es Iberdrola o Repsol, o digo nombres que nos suenen, Telefónica, BBVA, en fuera pues también nombres de la misma calidad. Podemos invertir en esos activos que son medianamente seguros con unos tipos de interés del 6%, que es casi el doble que la inflación que vamos a tener. Con lo cual, este es un activo que empieza a tener bastante interés. No hace falta irse a la parte derecha del gráfico, que son mercados emergentes, a mercados de baja calidad crediticia, como los hay, que tienen rentabilidades mucho más altas, lógicamente, pero aquí va a haber impagos, muy probablemente, porque seguramente la baja calidad crediticia hará que alguno caiga con unos tipos de interés más altos. Sin embargo, algo de inversión puede ser tener su interés y además nos sirven como protección. ¿Vale? No me iría a la parte corta, a la parte de más corto plazo de estas inversiones, porque esa lo hace mejor antes de que empiecen a bajar los tipos. En el gráfico de la derecha, cuando salen las barras rojas es cuando lo hace bien los tipos de interés a corto plazo, que llamamos el cash. Ahí lo hace bien el cash. Pero cuando empiezan a bajar los tipos de interés, quien lo hace bien son los bonos a largo plazo. ¿Por qué? Porque si empiezan a bajar los tipos de interés, el precio de los bonos a largo plazo empieza a subir. Y la rentabilidad de los bonos a largo plazo es mucho más alta que las de los bonos a corto plazo. Así que tampoco tendremos por qué irnos a un bono a 10 años, pero si compramos bonos a nivel de 3 a 6 años, pueden tener una rentabilidad por encima del 5%, con unos riesgos más o menos acotados en empresas que tengan buena calidad crediticia. ¿Vale? Esto lo que nos viene a decir es que lo que tienes de rentabilidad en un bono a largo plazo es sutil, mucho más. Y en cuanto a las bolsas, en Estados Unidos están caras. La bolsa está cara porque está caro todo aquello que tenga que ver con inteligencia artificial. ¿Vale? Las 7 magníficas les llamo. Pues ahí las tienen. ¿No? Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta. O Meta es la antigua Facebook. Las capitalizaciones de estas compañías son ya escalofriantes. La capitalización de Apple es más grande que la capitalización de toda la bolsa japonesa. Lo que pase con la venta de iPhones es más importante para el mercado, para el índice mundial de bolsa, que lo que pasa en la economía japonesa entera. Microsoft es más grande que la bolsa inglesa. Lo que pase con la inteligencia artificial que ponga Microsoft encima de la mesa va a ser más importante que lo que pase con el Brexit, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y estas señaladas inversiones están caras. Lo que pasa es que su crecimiento es enorme.
O sea, Nvidia va a multiplicar por 6 sus beneficios de aquí a 3 años y gana 9.000 millones de dólares. Por 6 son 70.000 millones. 70.000 millones de dólares es la capitalización del Santander. Entonces, claro, cuidado que estos son números ya que empiezan a marear, ¿no? Entonces aquí tenemos riesgo de que no lo consigan. Entonces, bueno, si tenemos algún movimiento en el resto del mercado que se pueda invertir o estas compañías dan un mensaje de que lo consiguen, podría ser un buen mercado. La bolsa europea no está cara bajo ningún concepto, está barata, tiene motivos para estarlo, y las bolsas emergentes tampoco. No quiero entretenerles mucho más porque si me dejan hablar puedo ser un pesado absoluto. Y bueno, espero que les haya podido servir un poco para ver en qué situación estamos, qué cabe esperar y que, bueno, pues que la renta fija quizás sea un activo de rentabilidad-riesgo óptimo para el próximo corto plazo. Y agradeciendo muchísimo su atención, le paso la palabra. Muchas gracias, Santiago, por tu exposición. La verdad es que nos has aclarado muchos puntos. Esto también viene concatenado con lo que decía al principio de cuidar a las empresas y lo que has dicho del desempleo. Es realmente preocupante el que existe en España porque las empresas o cierran o el INEM está mal gestionado. Una de las dos cosas. Los pequeños ahorradores también estamos en vuestras manos. Tenéis mucha responsabilidad y esta inversión para asegurarse un patrimonio en el futuro, pues asegura en muchas ocasiones no solamente el patrimonio personal, sino de todos esos familiares también que están desempleados. Bueno, Íñigo, ahora es tu turno. Íñigo es cofundador de Northwell Capital y responsable del área de planificación patrimonial. Cuenta con 15 años de experiencia en banca privada y gestión de patrimonios. Inició su carrera profesional en Landwehr Jurídico y Fiscal. En el año 2005 se incorpora al BBVA, desarrollando los últimos 10 años de su trayectoria en el banco como responsable de planificación patrimonial en BBVA Patrimonios. Nos va a hablar de cómo afrontar el nuevo esquema de imposición directa a la riqueza. Tienes la palabra, Íñigo. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos. Reiterar el agradecimiento a COE, CEPIME y todas aquellas entidades que han hecho posible la charla. Y bueno, pues a mí me ha tocado una parte, desde luego, poco agradable, como es hablar de un nuevo impuesto, como apuntaba Manuel, un nuevo impuesto además peculiar desde el inicio, desde su gestación, desde su aprobación y peculiar en cuanto a lo que permite, lo que no permite hacer y el efecto que va a tener desde ahora. Aprovecharé además también, he modificado la presentación para, bueno, pues centrarnos en el aspecto que comentaba Manuel, ya un poco intentar realizar un análisis un poquito por encima con la información de la cual disponemos de la sentencia del Constitucional y ver un poco qué esta sentencia, qué escenario a nuestro entender puede abrir en cuanto a posibles recursos y reclamaciones. Bueno, pues muy brevemente intentaremos en esta charla, que voy a intentar ceñirme a los 20 minutos que nos habíamos comprometido. Voy a poner el cronómetro, yo soy muy de cronometrar la charla. Lo que vamos a intentar es revisar un poco cómo ha sido este proceso de aprobación de este nuevo impuesto. Y bueno, quizás antes de nada me centraré, o bueno, más adelante les explicaré el porqué de estas siglas en el título, que lo cambié a última hora, pero que tienen mucho que ver pues, con lo que nosotros prevemos que va a ser la situación. Básicamente estamos aquí intentando plantear esta disyuntiva y casi lanzar un poco la pregunta al aire de decir, aquí, ¿quién se cree a partir de ahora que esta T de temporal en el impuesto temporal sobre la solidaridad de las grandes fortunas, pues no se vaya a caer? Y yo estimo que será en el corto plazo, ¿no? Es un impuesto que se aprobó con una idea de vigencia de 2 años y con una temporalidad argumentada en la exposición de motivos de la norma en base a las circunstancias y la crisis originada como consecuencia del estallido de la guerra de Ucrania, pero es muy previsible, según iremos viendo, que esa T pues, se pueda caer de alguna manera. Nosotros ya internamente, desde luego, creo que casi todos en la profesión hablamos del impuesto sobre solidaridad y grandes fortunas como algo, desde luego, ya que ha llegado para quedarse, lamentablemente, y para desgracia de todos, mucho tiempo. Digo para desgracia de todos porque, bueno, iremos viendo en cómo se estructuró este impuesto, además de por lo atípico de su forma de aprobación y de la mecánica jurídica de aprobación, lo es por
ser un impuesto que se superpone sobre un impuesto tremendamente parecido, podríamos hablar de primos hermanos, que es cuál es el impuesto de patrimonio. Yo, por ser muy breve, vamos a repasar un poco y con cierta intencionalidad cómo fue el proceso de aprobación de esta norma, que si nos remontamos al año 2022, después de verano, Juan Manuel Moreno Bonilla anuncia en medios la intención de aprobar en sede de la Comunidad Autónoma de Andalucía una bonificación autonómica del 100% para el impuesto del patrimonio, con la finalidad de replicar un poco el esquema tributario que tenía la Comunidad de Madrid, fomentar de esta forma el atraer empresarios, el atraer talento, el atraer, bueno, pues con las finalidades de política fiscal que se quisieran adoptar. En este sentido, no tarda el gobierno de Pedro Sánchez ni un mes. A lo largo de octubre del 2022 tenemos ya las primeras noticias de la creación de una nueva figura impositiva, una nueva figura que además sería, a priori, según adelantaban los portavoces y los miembros del gobierno, sería aplicable en todo el territorio nacional. Noviembre de 2022 se tramita una enmienda, una proposición de ley. Ahí está el primer punto de atipicidad del proceso legislativo en virtud del cual hemos acabado teniendo en vigor un impuesto desde finales del año 2022. Tramitación que se hace sin informe del Consejo de Estado y sin memoria económica, por cierto, y que finalmente acaba en día 28 de diciembre de 2022 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de lo que todos ya conocemos como la norma que aprobó y dio entrada en vigor para ese ejercicio, para el ejercicio 2022 del impuesto sobre la solidaridad de las grandes fortunas. Este impuesto tiene, o por centrarlo y por definirlo de alguna manera muy rápida, tiene unas características intrínsecas similares al impuesto de patrimonio. Es un impuesto que grava o que sujeta a tributación a todos aquellos residentes, a todos aquellos no residentes y particularmente a trabajadores desplazados en determinadas situaciones o circunstancias. El hecho imponible, como todos sabemos, grava la titularidad de bienes cuyo valor supere los 3 millones de euros a 31 de diciembre, que es la fecha de devengo del impuesto. La deducibilidad del impuesto patrimonio pagado es algo que viene consagrado en la norma y que el Gobierno articuló, a nuestro entender, para cerrar la puerta a posibles vías al argumento de la confiscatoriedad de este impuesto. Y lo que se dejó en el año 2022 es quedó, por así decirlo, la transposición de este impuesto a las normativas forales, condicionado a los acuerdos o a la revisión de los acuerdos de los organismos que tanto el Estado como estas dos comunidades forales, País Vasco y Navarra, tienen y utilizan para dirimir cuestiones de índole tributario. Más allá de esto, recalcar que es un impuesto de naturaleza estatal y de normativa, exacción y capacidad de revisión estatal. Y esto es muy importante y lo veremos más adelante, puesto que la norma emana del Gobierno, la recaudación de este impuesto va a parar a las arcas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, no a cada una de las comunidades autónomas, y por otro lado, la capacidad de inspección y de revisión de las liquidaciones, de las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes por este tributo, recae en la inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y no en la autonómica. Prevemos que en esa atribución de responsabilidades y de capacidades de inspección prevemos diferencias de criterios quizás o criterios más restrictivos por parte del inspector estatal, que en determinadas materias, como veremos más adelante, los puntos calientes del impuesto de patrimonio, pues hay desarrollo normativo autonómico muchas veces que ha tenido ya un desarrollo muy posterior como consecuencia de la vigencia del impuesto de patrimonio en algunas comunidades durante muchísimos años, y prevemos que no vayan a ser adaptados o que no vayan a ser entendidos de esta forma por la inspección estatal. Básicamente, el impuesto como principales aspectos, recalcar, y por dar aspectos favorables, suelo ser constructivo. Cuando me toca hablar siempre de impuestos, soy consciente de que no seré la persona más apetecible para invitar a ninguna charleta o con ánimo de divertir, y por eso suelo procurar enfocar todo lo que tiene que ver hablar con nuevos impuestos o con impuestos ya existentes, pues de una manera constructiva. Primer punto constructivo: el impuesto mantiene el límite conjunto de cuotas, que es básicamente el mal llamado o el conocido como escudo fiscal. Ahondaremos un poquito más adelante en cómo funciona y el efecto práctico que tiene.
Se calcula exactamente igual. La norma de determinación de la base imponible es una remisión total al impuesto de patrimonio, con lo cual los artículos que afectan a cómo se valoran bienes o cómo se han de declarar bienes y por qué valoración se remite totalmente al impuesto de patrimonio. Lo que sí que es novedoso es la escala del impuesto, a todas luces, una escala que ya de por sí choca en cuanto al tipo impositivo para las tramas más altos y que desde luego, comparativamente, por ejemplo, con el de la Comunidad de Madrid, pues desde luego empieza a tener que de alguna manera hacerse preocupar a aquellos contribuyentes con un patrimonio, un valor neto patrimonial, una base imponible superior a los 5.300.000 euros por diferencia entre la escala autonómica y la escala estatal. Y desde luego, donde tiene un efecto tremendamente notable y mucho más cuantioso, más oneroso, es para aquellos patrimonios cuya base imponible por este impuesto determinada de acuerdo a las reglas del mismo. Es decir, no olvidemos que en esta trancha habría que tener en cuenta los 3 millones de euros de mínimo exento que no están computados en esta escala. Pues los patrimonios, la base imponible para más de 10 millones de euros tributa un tipo nominal del 3,5%, cosa que empieza a hacer ya a cualquiera, haría empezar a tener que preocuparse por ver si necesita o tiene que adoptar alguna medida específica para mitigar o para intentar optimizar este impuesto. El impuesto se devenga como el impuesto del patrimonio, como su primo hermano, el día 31 de diciembre, pero curiosamente no utiliza el mismo modelo de liquidación ni los mismos plazos. Es un mes después de la finalización del periodo de pago y mediante un modelo de nueva creación que se creó el año pasado, un modelo muy sencillo en el cual no hay que hacer un detalle exhaustivo de la composición del patrimonio de cada uno de los contribuyentes, puesto que obliga dicho modelo a consignar el número de referencia concreto de la declaración de patrimonio presentada por el contribuyente y donde sí que se ha hecho un detalle mucho mayor de los activos objeto de declaración. Como decíamos, la capacidad de inspección en este tributo recae sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y es ahí donde prevemos que pueda haber, lo decíamos antes, ciertas diferencias de criterio. Bien, este impuesto ya lo hemos tenido un año, ya sabemos cómo funciona. En Madrid hemos disfrutado de un periodo de gracia y ahora veremos un poco por un error técnico que tiene que ver, y yo lo ligo siempre, con la chapuza que fue el proceso de aprobación de esta norma. Creo que incluso si fuesen sinceros los encargados de la redacción y de la aprobación de esta norma coincidirían con esta apreciación de que fue una chapuza motivada por las prisas en querer aprobar una norma a prisa, corriendo y mal. Ya lo hemos visto antes en la primera de las diapositivas, pues en cuestión de mes y medio, como quien dice. Este impuesto, el gobierno vendió en medios que recaudaría adicional a la recaudación del impuesto por el patrimonio unos 1.500 millones de euros. La realidad constatada, y esto se me ha olvidado poner el disclaimer abajo, son datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, es que este impuesto, el impuesto sobre el patrimonio en el año 2022 recaudó 1.245 millones y el impuesto sobre solidaridad de grandes fortunas recaudó 623, aproximadamente un 40 de la cantidad estimada. Y además con una distribución muy peculiar, donde podemos apreciar que prácticamente la totalidad del grueso de los declarantes, de los 12.000 declarantes, 10.300 residen en Madrid. De los 623 millones, 555 se han recaudado en Madrid. Y este gap entendemos, entre la previsión de los 1.500 millones de euros de recaudación y los 550 recaudados en Madrid principalmente, tienen también su explicación de nuevo en este error técnico que habrán leído en medios, que habrán escuchado en las noticias incluso, que básicamente se resume en que el contribuyente sujeto a obligación de declarar impuestos sobre solidaridad y grandes fortunas en Madrid el año 2022, lo que pudo hacer es deducir como efectivamente pagado el impuesto que luego Madrid, en última instancia y en la última casilla, el impuesto de patrimonio que Madrid te bonifica al final de la declaración en la última de sus casillas, ¿no? De esta forma, en el límite conjunto de cuota, en el cálculo del límite conjunto de cuotas del impuesto sobre solidaridad y grandes fortunas en Madrid en el año 2022, insisto, se pudo deducir como efectivamente pagado algo que no se llegó a pagar por parte de los contribuyentes y que a nuestro entender es básicamente es lo que explica ese gap entre lo esperado y lo efectivamente recaudado.
por seguir un poco, pues bueno, siempre tenemos los que nos dedicamos un poco a la planificación patrimonial muy presente el mapa de las distintas comunidades a efectos de las distintas normativas autonómicas, perdón, a efectos de cada impuesto. En este caso, planteamos aquí la distribución hasta la fecha y hay un matiz con respecto a Galicia. Esto está actualizado, este mapa correspondería al ejercicio 2022. Galicia tenía aprobada una bonificación del 25% de la cuota del impuesto del patrimonio para el año 2022, pero que se incrementaba a un 50% en el año 2023. El resto de comunidades, como todos conocemos, Madrid y Andalucía, las más deseables para residir. País Vasco, aunque está en gris, no es porque no tenga impuesto sobre solidaridad de grandes fortunas, sino porque por lo que establece, como consagra nuestra Constitución, la capacidad normativa hacia que hasta el año 2022, incluido, no estuviera en vigor en esos territorios el impuesto sobre solidaridad de grandes fortunas, pero no pensemos que no se tributa, y se tributa exactamente igual y se viene tributando en esas comunidades exactamente igual que se vino haciendo desde el año 2012, año de reinstauración del impuesto de patrimonio en todo el territorio nacional. Con respecto al recurso y posterior sentencia que acabamos de conocer el día 7 de noviembre, pues dos apuntes. Y yo aquí, hasta si esta charla la hubiésemos mantenido hace o después de verano, previsiblemente en septiembre, mis conclusiones hubiesen sido, o los mensajes que hubiese lanzado hubiesen sido notablemente distintos, en el sentido que yo creo que todo el mundo en la profesión, todos los que nos dedicábamos a esto, considerábamos que los argumentos que plantearon las cuatro comunidades recurrentes en este caso, Madrid, Andalucía, Galicia y la Comunidad de Murcia, eran argumentos jurídicos de tremendo peso y sobre todo que era una batería de argumentos la que a nuestro entender iba a motivar un fallo favorable declarando la inconstitucionalidad de este impuesto. Sorpresa, en una votación de 7-5, pues es que se ha rechazado dicho proceso, sentencia que hemos conocido en el 7 de noviembre de 2023 y que básicamente ha ido tumbando cada uno de los fundamentos jurídicos que las partes demandantes habían consagrado como pilares de su recurso de inconstitucionalidad. En este sentido, no me quiero detener mucho, que sería el meternos en una discusión ya en una diatriba jurídica. Creo que valdría de contenido, puesto que ahora ya, con una sentencia como la que tenemos, y como decía Manuel, como apuntaba Manuel, aún no ha habido todavía podido analizar el contenido exhaustivo de la misma, sí que lo que parece evidente es que aquel escenario que nosotros mismos, incluso creemos que muchos agentes en la profesión habían recomendado a sus clientes activamente, el plantear ya un escrito de impugnación de tu propia autoliquidación por el impuesto sobre solidaridad y grandes fortunas correspondiente al ejercicio 22, en previsión de que el Constitucional iba a fallar favorablemente a los intereses de los contribuyentes, pues ahora, desde luego, ha cambiado completamente. Nosotros, como consecuencia de esta sentencia, sí que vemos márgenes, sí que vemos argumento jurídico para por lo menos analizar o revisar determinadas situaciones o ineficiencias que pueden darse con respecto a los no residentes, puesto que hay muchísimos puntos dentro de cómo se ha articulado esta ley, este impuesto, que derivan en una peor condición, en una peor tributación a los no residentes, y esto es bien sabido por todos que a la Unión Europea normalmente no le suele gustar. Es de los pocos puntos que vemos a día de hoy, de las pocas situaciones que veríamos ahora como susceptibles de poder seguir adelante en una vía de recurso, en una vía jurídica de cuestionar la legalidad de esta norma. Más allá de eso, los residentes en territorio nacional, en cualquiera de las comunidades autónomas, pues creo que adicional a la desazón y adicional a lo en desacuerdo que se pueda estar con esta sentencia, lo que todo el mundo debería hacer, y más en la época en la que nos encontramos, a 29 de noviembre del año 2023, es rápidamente cambiar el chip, ponerse a analizar la situación, su situación patrimonial, ponerse a hacer el análisis un poco serio o quizá más serio que nosotros plantearemos ahora más adelante, y que, como todo en esta vida, pasa primero por cuantificar, hacer un diagnóstico de acciones a emprender y, en su caso, ejecutar esas acciones antes de 31/12, puesto que todavía, por lanzar otro mensaje de esperanza, todavía se pueden hacer cosas. Hemos visto cuál ha sido la respuesta jurisdiccional a un recurso de inconstitucionalidad planteado
por 4 comunidades autónomas y lamentablemente no ha salido como todos yo creo que esperábamos. Lo que sí que tenemos es la reacción inmediata de el principal afectado, como veíamos en la tabla anterior, a nivel tanto de declarantes como de patrimonio declarado, que es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, evidentemente, ante la tesitura de entregar una recaudación, por así decirlo, ceder una recaudación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o gestionar la comunidad ella misma una recaudación por un impuesto que se ha visto obligada a asumir, ha decidido ir por esta segunda vía. Y automáticamente lo que tenemos es la recientísima proposición de ley promovida por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso para la modificación de la bonificación. No se elimina la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio, pero sí que técnicamente, como suele gustar en técnica jurídica a efectos tributarios, se ha decidido dar una reacción que, a pesar de lo enrevesada de la misma, básicamente lo que pretende es que la Comunidad de Madrid perciba el íntegro de la recaudación proveniente de este impuesto y han cambiado la redacción de la norma, donde antes existía una bonificación del 100%, pues ahora tendremos una bonificación que opera de una manera contraintuitiva, básicamente para hacer que todos aquellos contribuyentes por encima de los 3 millones de euros, la recaudación por ISGF provenga de permanezca en la Comunidad de Madrid. Lo que les decía, y voy a intentar acelerar un poco, ¿qué hacer ante este nuevo escenario? ¿Qué son preguntas que nos surgen ahora habitualmente en las reuniones con clientes? ¿Puedo hacer algo? Pues hombre, sí. Lo primero que se puede hacer, desde luego, es analizar tu situación, cuantificar, como decimos coloquialmente, ponerle el cascabel al gato, determinar, hacer un ejercicio ya serio y concienzudo de determinación y valoración de los activos no exentos, de las deudas que uno tiene, el determinar cuánta es mi base imponible y si soy sujeto pasivo de este impuesto para, con posterioridad a esa respuesta sí o no, cuantificar la carga que va a suponer este impuesto en el año ya 2023. Una vez hecha este análisis cuantitativo, tocaría la parte donde quizás ahí sí que podemos nosotros ayudar, que es la parte de diagnóstico y de determinación de actos o de cambios en tu patrimonio para poder optimizar el impuesto de patrimonio. A todo el mundo se le antoja que, y creo que es algo sabido por todos, que la mejor manera, la más segura desde luego y normalmente más rápida para de alguna manera tributar menos es siempre repartir el patrimonio, un patrimonio. Claro, entre quién repartes y cómo repartes es algo donde hay que prestar especial atención, pero es evidente que un patrimonio de 10, si lo divides entre 2, la cuota del ISGF va a bajar más que el 50%, que es el porcentaje en el cual has reducido la base imponible. Además de todo esto, existen otras opciones de optimización muy clásicas y yo solo aquí menciono las actuaciones de optimización más habituales que vemos en el día a día en nuestro cliente tipo, que para bien o para mal, pues es un cliente que ya está acostumbrado, que tiene obligación de presentar impuestos sobre la renta e impuestos al patrimonio desde siempre. Y aquí, pues la revisión o por lo menos el plantear si tu esquema de rentas proviene de una empresa en la cual tienes un control, en la cual ejerces un control o puedes tomar decisiones que afecten a la política de reparto de dividendos, pues evidentemente repensarse, diferir todo tipo de rentas que puedan provenir de tu empresa operativa. Realizar, y es lo que estoy recomendando especialmente ahora a los clientes en Madrid, revisar las estructuras de sociedad holding para el cumplimiento y verificar el cumplimiento de todos los requisitos de las mismas, puesto que sí que hemos apreciado que Madrid, en tanto en cuanto hemos disfrutado de 15 años de auténtico paraíso en cuanto a en lo que a este impuesto se refiere, pues sí que es verdad que ese disfrute lleva aparejado el descuido en muchas ocasiones de las estructuras holding que antes se tenían muy bien mantenidas. Nosotros siempre hablamos de que una estructura empresarial eficiente como la que les plantearemos más adelante, además de implementarla, que es tremendamente sano y es un paso que se hace una vez en la vida, luego requiere de una labor de mantenimiento que es quizá más importante que la propia de implementación. Todas las negocios o todas las opciones de optimización que se puedan dar, que intentaré ahondar algo más en las siguientes diapositivas, tenemos tiempo de hacerlo siempre y cuando las acciones que hayamos visto que son necesarias se ejecuten y tengan
y tengan una fecha de efectos jurídico antes del 31 de diciembre, puesto que esto es un impuesto tonto en el sentido de que solo se fija en la foto de tu patrimonio a 31 de diciembre. Además de todo esto, estamos aconsejando a muchísimos de los contribuyentes, especialmente aquí en Madrid, que el año pasado, y esto ya es una percepción personal, pues se arriesgaron, entre comillas, a pesar de ser conocedores y de haberles manifestado que eran sujeto pasivo del impuesto sobre solidaridad de grandes fortunas, y en esa esperanza de que el Constitucional fallase favorablemente al recurso planteado, pues sí que yo, desde luego, a aquellos que se arriesgaron a no presentar el ISGF el año 2022, lo primero que les animaría es a que hiciéramos los números y presentasen la complementaria pertinente cuanto antes, porque prevemos una oleada de revisiones que a la postre además va a ser bastante sencilla. 12.000 contribuyentes da casi hasta para revisarlos a los 12.000 con medios informáticos, uno a uno. Opciones de optimización, como decíamos, y somos en este orden siempre muy pesados en hacer al cliente sujeto pasivo de IRPF y patrimonio, hacerle conocedor de cómo funciona el límite conjunto de cuota, el escudo fiscal. Somos siempre tremendamente pesados en lo que es el mantenimiento, la composición de activo y las especificidades de aquellos patrimonios que se operan o que tienen su origen en una empresa con actividad económica y de las conocidas como empresa familiar. Tenemos constantemente consultas al respecto de un cambio de residencia fiscal y, ojo, que como novedad matizar que Portugal, cuyo régimen tremendamente atractivo finalizaba a priori en 2023, ha decidido prorrogarlo un año más. No sabemos muy bien cuál será el motivo, pero creo que todos intuimos el porqué. Haríamos especial hincapié también en cómo opera en las entidades todo el régimen fiscal de entidades de capital riesgo en un esquema de sociedad holding o de sociedad empresa productiva, empresa familiar. Y por último, pues siempre recomendamos a un cliente que tenga excedentes, esto sería amplios en su empresa, por lo menos la conveniencia de analizar inversiones no de índole financiero, sino empresariales, para cumplir con el requisito del 5% y por ende que una inversión en valores vaya a ser considerada como afecta a la actividad. Por resumir muy rápido, y reglas así un poco básicas. Límite conjunto de cuota, casi como tenemos poco tiempo, terminaré diciendo que a partir de ahora y de la entrada en vigor de este nuevo impuesto va a ser tremendamente importante interiorizar que, y por hablarlo mal y pronto, es preferible para un contribuyente por impuesto sobre solidaridad de grandes fortunas obtener una rentabilidad del 3% en un vehículo de acumulación que obtener un rendimiento del 4,5% en una imposición a plazo. Esto tiene que ver con el efecto matemático, el cómo opera matemáticamente el límite conjunto de cuota, y es algo que cuando quieran estamos encantados de repasar y de hacer y de ver un poco en números cómo funciona. Más allá de esto, creo que voy a tener que terminar, pero bueno, quedamos emplazados a que si tienen alguna pregunta ahora en la ronda de preguntas podamos hacerlo, y si no, pues más adelante encantados de recibirles. Muchas gracias, Íñigo, sobre todo por tu capacidad de síntesis, porque estarías hablando mucho más tiempo, pero ya el tiempo es el que tenemos y se nos está acabando. Una pregunta para Santiago. Santiago, ¿desde qué cantidad se puede invertir? ¿Cómo, si yo quisiera hacerlo, cómo tengo que hacerlo? ¿Qué me aconsejas? ¿Invertir en dónde? En los mercados. ¿Vosotros me gestionéis una cartera, por ejemplo? Bueno, eso es una pregunta. Nosotros ponemos más el énfasis en que se use que en cuanto sea. Es decir, uno necesita optimización fiscal en cierto nivel de patrimonio. Uno necesita diversificación global de sus inversiones en cierto nivel de su patrimonio. Si alguien tiene interés quiere tener inversiones en distintos activos, en distintos sitios y distintas divisas, incluso, no importa cuál es el patrimonio, pero seguramente esa persona tendrá un patrimonio importante. Normalmente hablamos de más de medio millón de euros y cosas de este estilo. Pero no es un límite que tengamos, o tienes o no tienes, o te cogemos o no te cogemos. No, se habla de qué necesidades tienes, cómo se hace. Podemos invertir desde 100.000 euros en muchos sitios para cosas de más índole
profesional sí que hace falta más patrimonio, pero bueno, son inversiones que se mirarían en función de ese patrimonio, pero podemos tener inversiones diversificadas, por debajo de $500.000 se puede hacer. Ahora, tiene que ser útil. Al final viene alguien con una cartera, no, yo tengo 70.000 euros, ¿me la gestionas? Digo, pues es que vas a tener 5.000 euros en cada sitio. Al final, para que se note casi es más complicado. No obstante, insisto, es medir que se use, que sea interesante para el que quiere invertir y ahorrar, y se buscaría la manera de hacerlo. Siempre se encontrará una. Muchas gracias. Y para Íñigo, hay una pregunta. Te preguntan si, en base a tu experiencia pasada y con todo lo expuesto, ¿qué recomendación darías a alguien que en estos momentos esté pensando en cómo optimizar su factura fiscal por este impuesto sobre las grandes fortunas? Pues desde luego iba implícito en la charla sentarse cuanto antes con su asesor, analizar si eres sujeto pasivo de este impuesto, analizar opciones en este orden. Primero, revisión de plusminusvalías generadas en el ejercicio, rendimientos cobrados, el buscar opciones de reparto del patrimonio, pero eso sí, atendiendo mucho a luego el régimen de gestión y de administración de ese patrimonio donado. Al final siempre repetimos mucho que, oye, una donación es un negocio jurídico que permite ahorrar impuesto de patrimonio automáticamente y con un plazo muy rápido, pero también es verdad que Santa Rita Rita, lo que se da no se quita, y por ende pues conviene hacer este tipo de movimientos con previsión de un régimen de administración razonable y que satisfaga tanto a la parte donante como a la parte donataria, que entendemos que serán normalmente descendientes, hijos y demás. Se pueden hacer cosas, revisar, como decía antes, la estructura de balance en sociedades holding en aquellos patrimonios empresariales familiares que estén instrumentados de esta forma, y hacer especial atención a la tesorería no afecta, los activos financieros en el balance de sociedades holding, que a partir de ahora van a tener especial relevancia a la hora de determinar no si estás exento o no en el impuesto de patrimonio con lo que respecta a esa participación, sino en el porcentaje de exención para esa participación. Gracias. Otra pregunta para Santiago es: ¿cuál es la afección sobre la economía de la inteligencia artificial generativa? Bueno, no sé cuánto tiempo tienen ustedes. Quizá para mañana pueda acabar el tema este. Inteligencia artificial generativa, que toda la estamos viendo como algo de inversión, en donde invertir. Son las famosas Metas, Nvidias, Microsoft, que van a ser por ahora probablemente los grandes ganadores que se vislumbran. Yo siempre digo que esto ha venido para quedarse, como vino para quedarse Internet. Cuando estábamos en los años 2000, que yo ya estaba aquí trabajando en esto y vimos todo lo que pasaba con Internet, todos teníamos claro que Internet era el futuro. Bueno, pero ninguna de las empresas que en ese momento estaban allí era Google, que es la que realmente ha ganado. Con lo cual aquí todavía queda mucho por andar desde el punto de vista de inversión. Pero si lo vemos desde el punto de vista económico, la afección de la inteligencia artificial generativa tiene mucho más calado. Es decir, yo creo que todos hemos visto cuál ha sido la afección, la deflación que han tenido los bienes en los últimos años. Una televisión de plasma en el año 2000 no costaba lo que cuesta ahora mismo. Los bienes, sobre todo tecnológicos, pero también de consumo, bienes de consumo industrial, han tenido una importante deflación, han bajado de precio. Yo siempre digo, el coche ahora cuesta lo mismo, pero tiene más cosas. Justo el coche en los últimos 2 años ha cambiado muchísimo. Pero lo que hemos visto en el mundo de los bienes es una deflación continua por las mayores tecnologías y la mayor globalización. La inteligencia artificial generativa tiene pinta de que va a ser lo que lleve a la deflación al mundo de los servicios. ¿Por qué? Porque programar es un servicio, asesorar es un servicio. Hay muchos servicios que la inteligencia artificial generativa puede optimizar. Si metemos todas las sentencias que tenga 4 casas en una máquina de inteligencia artificial generativa, seguro que te hace un buen recurso. No será el mejor y tendrá que ser observado y corregido por varias personas después, pero te quita el trabajo de 15 becarios seguro. Programación. La inteligencia artificial programa mejor que cualquiera de los programadores que pueda haber. Tendrá que ser revisado después. Eso lo que va a quitar es presión, va a poner presión a esos trabajos y va a bajar el coste de esos servicios. Y eso se verá cómo afecta a la economía, pero va a ser un foco deflacionista en el mundo de los servicios. Y eso tendrá consecuencias también desde el punto de vista de la inversión. ¿Cuáles? Bueno, veremos. Esto tiene mucha tela de cortar todavía.
Muchas gracias, Santiago. Íñigo, una última pregunta y una respuesta rápida, por favor, porque nosotros nos destacamos por terminar siempre estas jornadas en hora. ¿Es posible adoptar alguna medida de cara a poder planificar el año 2023 respecto al impuesto de grandes fortunas? Yo diría que sí, sin duda, pero que tampoco no gozamos con el mayor plazo posible. Entonces, cuanto antes mejor y desde luego ponerse en manos de sus asesores cuanto antes para revisarlo. Lo comentado e insisto, cualquier otro aspecto que puedan tener, pues encantados de poder ayudar. Muchas gracias. Y finalmente clausura la jornada Gregorio Izquierdo Llanes, que es director del Departamento de Economía de la COE. Pues es una satisfacción el poder cerrar una jornada de esta índole en la que estamos siendo COE otra vez de la casa de ASAE y que hayan participado personas a las que tengo mucho afecto y mucho cariño hace muchos años, como Manuel Lamela, también Beatriz Grande, Santiago Ayetero, Íñigo Merino, dándonos una reflexión muy importante acerca de los temas que han ocupado la jornada. Yo, por intentar no me voy a resistir a una reflexión sobre los aspectos de economía y de planificación que se ha planteado, ¿no? Respecto a la economía, la verdad es que estamos en una situación económica con bastante incertidumbre, pero también en la que hemos despejado algunos escenarios apocalípticos de recesión en este año en la economía mundial, lo cual y también estamos dejando atrás los choques de los precios de las materias primas y también los choques de la inflación que se van controlando. De esta manera, la subida de los tipos de interés que se produjo en la economía mundial empieza a marcar techo. Incluso hay países que iban más avanzados en el ciclo han empezado a bajar, como América Latina, pero el caso europeo y el caso americano empiezan a marcar techos. Es singular que estas noticias tan buenas de inflación han puesto que la curva de los tramos largos de los tipos de interés empieza a presionar, y esto es lo que ha explicado buenas últimas semanas en los mercados bursátiles, porque los mercados bursátiles en el mes de noviembre han tenido un comportamiento muy favorable. La economía española, por su parte, veníamos de un crecimiento mayor que en nuestro entorno, lo cual es favorable, pero también ello se debía a nuestra mayor lejanía, al contexto geopolítico de Ucrania, a nuestra estructura productiva más centrada en servicios que en industria, cuando la industria ha sido el sector más perjudicado, y también a un impulso extraordinario que era el déficit público, que era mayor en España que en otras zonas de Europa, ¿no? Estamos resistiendo bastante bien este episodio de ralentización económica, pero no somos inmunes a la subida de tipo de interés que se produjo y a mayor inflación. Y ya los últimos trimestres están siendo un crecimiento más moderado, como están alertando los PMI o como está alertando el empleo. El año que viene vamos a plantear un año de un crecimiento más moderado de lo que ha sido en conjunto el año 23, pero también con un dato positivo, y ese dato positivo que vamos a ir de menos a más. Es decir, nuestra previsión es que el año vamos a terminar lo mejor que lo hemos empezado y vamos a empezar el año en un tono económico similar al presente. Por lo tanto, vamos a decir que lo peor ya ha pasado. Es verdad que existe riesgo, como que la inflación permanezca más en el tiempo de lo que se planteaba, lo cual obligaría a que los tipos de interés tuvieran más tiempo. El escenario de tipo de interés es que a partir de la primavera o como muy tarde de otoño empiecen ya a bajar los tipos de interés de intervención, tanto en Estados Unidos como en Europa, y esto va a marcar un nuevo ciclo, ¿no? Es verdad que no vamos a volver a los niveles anteriores, eso no está previsto, pero sin embargo eso va a cambiar. Una diferencia sustancial en este ciclo económico respecto a anteriores en España ha sido el mercado inmobiliario, que aguanta mucho mejor que en otras zonas de Europa, y esto también está siendo un mercado inmobiliario por fundamentales demográficos, que hay creación de hogares muy fuerte, y por flujo de oferta muy limitado, no hay flujo de oferta, están construyendo muchas menos que creación de hogares, y esto está haciendo que el ajuste de precios haya sido en términos nominales y no reales. Y respecto a la planificación, no me resisto, yo no me dedico a la planificación, pero soy profesor y de universidad, y un tema que me gusta mucho, la planificación financiera fiscal, ¿no? Yo la idea que quería trasladar es que aquí en la empresa, la mejor inversión que puede hacer un empresario, y permítanme, es su empresa. Es trabajar en la empresa, su empresa, crear una empresa, hacer crecer una empresa, esa es la mejor inversión, eso es incuestionable. Y esa es la apuesta que yo hago, ¿no? Todo lo que sea invertir en actividad productiva, de forma directa o indirecta, va a ser la mejor apuesta. La segunda mejor inversión que se puede hacer un empresario o cualquier ciudadano es capital humano. La formación en sí mismo, en los suyos, es la inversión con más rentabilidad. Una vez combinados estos dos principios prioritarios de inversión bajo mi perspectiva, hay otras inversiones que deben ser complementarias en estructuras patrimoniales.
Y el problema de la empresa es que la empresa, por definición, es una actividad de riesgo, la actividad más rentable y de más riesgo que hay. Y normalmente lo que intentan las estructuras patrimoniales es complementar las rentabilidades con el riesgo. Y eso te obliga a tener instrumentos de compensación o instrumentos de estabilización patrimonial, lo que son los patrimonios más financieros de gestión. Los patrimonios financieros, el consejo que podemos dar, sin decir una gestora u otra, porque para nosotros todas las gestoras son buenas, porque todas forman parte de COE, acudir a un asesoramiento especializado. Esos temas son muy importantes, tener un asesoramiento especializado yo creo que es obligado y es muy importante. Luego también otro consejo que pienso que es importante es hacer las cosas bien. Yo creo que el cumplimiento fiscal es una obligación de todos y es verdad que se pueden hacer unas planificaciones, unas organizaciones, pero siempre bajo la premisa del cumplimiento normativo. Nosotros apostamos por el cumplimiento tributario y el cumplimiento normativo. Y me gustaría terminar diciendo que lo importante en la gestión patrimonial, yo creo que cuando uno es empresario, ha llegado a un patrimonio o lo ha tenido, uno de los principios básicos de la gestión patrimonial en este tipo de estructuras suele ser la preservación de capital. La preservación de capital. En la preservación de capital a mí me gustaría advertir lo que bajo mi juicio son los 5 grandes principios de gestión patrimonial que deben imperar. Pues tienes que evitar los problemas. Problemas a largo plazo para acumulación de capital y la inflación. Tienes que defenderte de la inflación, obviamente. Afortunadamente hemos tenido más inflación, menos inflación. Luego los impuestos. Si tú tienes una estructura de gestión patrimonial en que los impuestos son muy gravosos, como decía antes, el hecho de un vehículo de acumulación con el actual impuesto de fortunas o un vehículo de rendimientos explícitos, pues la rentabilidad no de ese vehículo, del conjunto de tu patrimonio puede ver alterado. Luego los gastos, es decir, hay que tener unas estructuras que te absorban la rentabilidad. Y luego el tomar decisiones adecuadas. Pensar siempre con horizontes de largo plazo, porque muchas veces la gente que hace las cosas bien en errores de horizonte de largo plazo y siempre de equilibrios de diversificación, de equilibrios de corto y largo plazo. No puedes prever todas las circunstancias de la vida, pero sí las más probables. Y por último, y con esto voy a reivindicar la importancia del factor fundamental en la empresa y en la vida, que es el ahorro. Hay que ahorrar. Es decir, las empresas prosperan porque ahorran, el ahorro de la empresa es el beneficio y ese beneficio lo reinviertes y eso te hace crecer. En los patrimonios sucede lo mismo. Es decir, cuando tú ahorras, generas un capital que te preserva ante futuro de parámetros tan importantes como es la seguridad financiera o como es el dejar un legado a otras generaciones, especialmente gratificante cuando es en el ámbito de la empresa. Y este ahorro, a su vez, es lo que es la base de inversión y la inversión la base de crecimiento a largo plazo. Y con esto me gustaría cerrarlo. Es decir, cuando los ciudadanos ahorran, gestionan, no solamente están obteniendo una ventaja para sí, están obteniendo una ventaja para el conjunto de la sociedad. Este ahorro va a inversión, esa inversión va a ir a la empresa, esa empresa va a ser más productiva por esa inversión, esa productividad va a dar mejores salarios y hace que haya un círculo virtuoso de crecimiento. Por eso es bastante alarmante que no se incentive debidamente el ahorro en España y que por contra aportamos por sistemas fiscales especialmente ineficientes y equivocados, como es una tributación patrimonial que no existe ya en ningún país de la Unión Europea. Y aquí tenemos 2 figuras solapadas. Es verdad que no creo que esa sea la vía, tampoco es la vía subir la tributación de la renta de capital igual a la renta del trabajo cuando son rentas irregulares y son tipo medio, no es un tipo marginal y estamos confundiendo ambas circunstancias. Es decir, en España estamos, y luego tampoco es un error que a mí me parece que hemos hecho en los últimos años, es la penalización fiscal de los planes de pensiones. Nosotros teníamos unas ventanas de planes de pensiones que es el instrumento más utilizado, el vehículo idóneo para la jubilación, y lo hemos limitado tanto que nos hemos quedado sin margen. Y por lo tanto, es una variable que tenemos que recuperar a futuro. Yo me he extendido un poquito, pero bueno, ya aprovechando que estamos aquí, dar por cerrar la jornada, felicitar la iniciativa y dar las gracias por habernos acompañado en lo que para nosotros es muy importante, que es hablar de empresa, que es hablar de ahorro, que es hablar de futuro, que es lo importante. Muchas gracias.